Hemos tenido un precioso tiempo esta semana aprendiendo acerca del fundamento y el legado de nuestra familia. Amén. Y estos 2 días que ya pasaron, día jueves, día viernes, hablamos acerca de el fundamento que Dios nos da para la familia, un fundamento que es eterno y un fundamento que consistía en conocer específicamente por el poder del Señor, su gloria, su poder, sus riquezas para con nosotros, pero también en conocer el amor del Señor que excede todo conocimiento. Amén. Y hoy entonces, con la ayuda del Señor, vamos a introducirnos al tema del legado. Y el título de esta enseñanza, si usted la desea colocar de una vez, es entonces el legado permanente para nuestra familia, primera parte. Si me ayudas con las imágenes, por favor. El legado permanente de nuestra familia. Amén. ¿Qué es el legado? ¿Y por qué el legado es importante? Cuando tú y yo vamos al diccionario a buscar qué es lo que el legado significa, el diccionario dice que es aquello que se deja, bien sea algo material o inmaterial, a las personas que van a ser nuestros sucesores. Es lo que dejas a tus sucesores, sea algo material o inmaterial. Y el legado es importante, iglesia, porque nuestras decisiones de hoy impactan nuestras generaciones mañana. Las decisiones de hoy impactan las generaciones futuras. El legado es importante para Dios porque Dios no es solo un Dios de la familia nuclear, de la familia de hoy, sino que Él es un Dios de generaciones. Amén. Él es un Dios de generaciones. Y hoy vamos a ver entonces, con la ayuda del Señor, a la luz de la palabra, cuál es ese legado que Dios anhela para nuestra familia. Yo quiero invitarle a que por favor abra su Biblia en el libro de Efesios. Y vamos a leer el capítulo 5, desde el verso 18 y hasta el verso 21. Y cuando usted lo encuentre, quiero pedirle que por favor esté de pie, para que en unidad y en reverencia leamos juntos esta porción de la palabra. Amén. Efesios capítulo 5, desde el verso 18 y hasta el verso 21. Amén. Leemos su palabra en el nombre, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Cierra sus ojos y oremos al Señor. Padre celestial, delante de ti, Señor, una vez más estamos dándote infinitas gracias, Señor, porque tú eres un Dios tan bueno, eres un Dios tan fiel, que conoces, Señor, cuál es la condición de nuestra vida, cuál es nuestra necesidad, cuál es la condición de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestras relaciones, mucho mejor de lo que nosotros pudiésemos decir o expresar. Señor, tú nos conoces, y por eso, Señor, venimos delante de ti en confianza, rogando que tu precioso Espíritu pueda ser en esta noche propicio a nuestra necesidad. Señor, que traigas de tu poder, que alumbres nuestro entendimiento, que hagas manifiesta tu presencia más y más en este lugar, Señor, y que tu precioso Espíritu, Señor, llene hoy nuestra vida, Señor, una vez más. Llénanos, Señor, de tu presencia, llénanos, Señor, de tu palabra, y ayúdanos, Señor, a entender y a conocer tu nombre, Señor, para la gloria de Jesús. Amén y amén. Amén. Puedes tomar tu lugar. Amén. Decíamos hace un momento entonces que Dios no es un Dios solo de nuestra familia nuclear, sino que Él es un Dios generacional. Los propósitos
de Dios, las promesas de Dios se extienden también para nuestra generación. La verdad es que muy pocas veces nosotros pensamos en el legado. Muy pocas veces nosotros pensamos en cuál es el legado de nuestra vida y cuál es el legado de nuestra familia. Pero yo considero que, y siempre lo hemos dicho desde acá, si hay algo que es importante para Dios, también tiene que ser importante para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si hay algo que a Dios le importa, eso a mí también me debe importar. Y a Dios le importa nuestra generación. Mira lo que Dios le dijo a Abraham, o dijo de Abraham en Génesis capítulo 18, versos 17 al 19. Génesis capítulo 18, versos 17 al 19. Génesis 18, 17 al 19 dice: y Jehová dijo: encubriré a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Wow. Qué testimonio que Dios dio de lo que Dios sabía que Abraham iba a hacer con su descendencia, con sus sucesores, con su casa, con su familia. Como podemos ver, iglesia, para Dios es muy importante lo que tú y yo modelamos y cultivamos para nuestros hijos, lo que modelamos y cultivamos para nuestra descendencia, y eso es el legado. Entonces preguntémonos en esta noche, si esta fuera nuestra última noche en este mundo, llegáramos después de aquí vivos a casa, ¿cuál sería nuestro legado? ¿Qué es lo que nuestra vida marcaría? ¿Qué es lo que Dios señalaría que estamos cultivando en nuestra familia? Como lo pudo hablar de Abraham. Piensa en esta noche por cuáles cosas es que otras personas identifican nuestra familia. ¿Cómo vas a ser recordado? ¿Y qué es lo que tus generaciones posteriores recibirán de ti? ¿Qué es aquello que estás dejando a tus sucesores? Yo me alegro mucho en que la palabra del Señor siempre viene a darnos luz, a enfocarnos y a dirigirnos hacia lo que realmente tenemos que hacer. Él nos ha hablado esta semana, nos ha dicho: mira, el fundamento es este, trabaja en eso, fortalécelo. Y ahora nos dice hacia dónde debemos dirigirnos, a qué debemos apuntar. Y así como aprendimos que no hay otro fundamento que no sea Cristo, de la misma forma no hay otro legado sino la llenura del Espíritu Santo de Dios. No hay otro. Y es importante, y yo anhelo que tú puedas interiorizar esa verdad. No es que Cristo sea el mejor fundamento, no, es que no hay otro fundamento. Hay un himno por ahí que dice: Cristo, la roca eterna, es Él, todo lo demás arena es. Todo lo que está fuera de Cristo no va a perdurar, no va a durar, no vale la pena, pero todo lo que está en Cristo permanecerá para siempre. Y Él dijo: porque yo vivo, ustedes también vivirán. Dale la gloria al Señor. No hay otro fundamento, no hay otro legado, sino la llenura del Espíritu Santo. Entonces, Dios desea obrar en nuestra vida de tal manera que otros puedan decir de ti: lo más valioso que esta persona me dejó fue su manera de vivir reflejando a Cristo. Wow. Eso es lo que Dios anhela. Que alguien pueda decir de ti: mira, lo más valioso que esa persona pudo hacer por esta familia fue vivir modelando y mostrándonos a Cristo. Dios desea obrar en nuestra familia de tal manera que otras personas puedan decir: mira, esa familia fue marcada porque fueron personas llenas del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios anhela para tu vida y para mi vida.
para tu familia y para mi familia. Él es el que puede cambiar la historia. Él es el que puede cambiar la fama y la reputación de nuestra familia. Solamente Él lo puede hacer y Él anhela hacerlo. ¿Por medio de qué? De la llenura del Espíritu Santo. Amén. Entonces lo primero que vamos a ver es que el legado que permanece es el de una familia llena del Espíritu Santo. Y en el versículo de Efesios, volvamos allá, capítulo 5, verso 18, encontramos un mandamiento: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. En otra versión podemos leer: no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo, iglesia, es un mandamiento que tú y yo estamos llamados a obedecer. Y es un mandamiento que marca la diferencia. Lo que Pablo está haciendo aquí es un contraste entre una vida que está controlada por los vicios, por el pecado, por los placeres, por el desenfreno, y una vida controlada por el Espíritu Santo. Eso quiere decir ser llenos del Espíritu Santo. Una vida entregada al control del Espíritu Santo de Dios. Y al contrario de lo que muchas veces pensamos, cuando pensamos en la llenura del Espíritu Santo, la verdad es que la llenura del Espíritu Santo tiene que ser lo normal de la vida de los hijos de Dios. Tiene que ser la norma y no la excepción de la vida cristiana. La llenura del Espíritu Santo no son 2 o 3 momentos espectaculares en tu vida, que tú piensas y dices: uy, yo ese día estaba lleno del Espíritu Santo, porque tenía denuedo, tenía vigor, tenía ánimo, tenía fortaleza, y oré con fe y wow, Dios hizo un milagro, lo sentí. Pero eso fue hace ya como 20 años, hermano. Ya hace rato que no veo eso, ya hace rato que no me pasa. Pero iglesia, no, el propósito del Señor es que nuestra vida sea una vida de continua llenura del Espíritu Santo de Dios. Iglesia, estar llenos del Espíritu Santo no se trata de experimentar o de tener experiencias sobrenaturales que pueden venir, que Él las puede dar, pero en eso no consiste la llenura del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo no significa que cada vez que oremos las cosas sucedan milagrosamente por el hecho de que nosotros oramos. No es eso la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es entonces la llenura del Espíritu Santo? ¿De qué se trata? Se trata, iglesia, de rendirnos con humildad y entregarle el control al Espíritu Santo de todas las áreas de nuestra vida. Se trata de creer en su palabra. Se trata de hallar en Él y en nadie más nuestro sentido de seguridad. Se trata de poner en Él toda nuestra confianza. Se trata de ser intencionales y esforzados para que sea la palabra de Dios en lo que pensemos la mayor parte del tiempo. Que la palabra del Señor sea ella nuestra meditación. Se trata de que tú y yo le entreguemos al Espíritu Santo el control de nuestros pensamientos. Se trata de que entendamos que nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Él. Por eso yo no tengo el derecho de maquinar en lo que yo quiera, de pensar en lo que yo quiera, de pasar tiempo en mi mente en las cosas que a mí se me antojen. No. Necesito entregarle al Espíritu Santo el control de mis pensamientos. Tener la llenura del Espíritu Santo es hacer de cada cosa que puede preocuparme un motivo de oración, para que entonces yo pueda vivir en oración permanente. Oh, iglesia, ¿cuántas veces hemos experimentado la idolatría a los problemas, la idolatría a las circunstancias? Dime en qué inviertes tu mente y te diré a quién adoras. Dime en qué permanecen tus pensamientos y te mostraré quién es tu Dios.
Porque a nuestra mente le encanta tomar problemas, tomar circunstancias y darles vueltas y vueltas y vueltas, y por aquí y por allá, y por qué pasa eso y para qué pasa lo otro, y qué es lo que está pasando y qué hago y cómo soluciono y a quién llamo y quién me ayuda, y si tal me dice que no y si tal me dice que sí, y si pasa lo otro, y en eso se la pasa nuestra mente. ¿No notas la diferencia, lo diferente que sería nuestra vida, nuestra manera de vivir, nuestra relación con Dios, si cada cosa que nos preocupara no la idolatráramos, sino que se la presentáramos a Dios en oración? Y presentáramos delante de Él cada circunstancia, cada problema. Sería distinto. Seríamos muy diferentes. La llenura del Espíritu Santo se trata de que presentemos delante de Él cada decisión que llega a nuestras manos. Eso es dependencia del Espíritu. Eso es llenura del Espíritu. Que oremos al Espíritu de Dios sobre cómo organizar nuestro día, cómo organizar nuestra semana, en qué invertir el tiempo y hacerle caso a Él y obedecerle a Él. Mira lo que dice unos versículos atrás, ahí en Efesios capítulo 5, versos 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, que dice ahí, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mira, no vas a vivir un día más satisfactorio que el día en que tú sepas que invertiste ese día en lo que Dios quería que lo invirtieras. Que pasaste ese día haciendo lo que Dios quería que hicieras. Y vas a poder decir al final del día, Señor, gracias porque hice tu voluntad. Gracias, Señor, porque pude hacer lo que tú anhelabas que yo hiciera. De eso se trata la llenura del Espíritu Santo. Una vida llena del Espíritu Santo es una vida ordenada, sabia, que aprovecha bien el tiempo, que no está en ignorancia, sino que sabe bien cuál es la voluntad de Dios y la hace. La llenura del Espíritu Santo se trata de tener siempre presente que el Espíritu Santo es una persona, que Él tiene una voluntad y que Él tiene un propósito para cada área de nuestra vida. Para tu vida personal, para tu vida espiritual, para tu vida amorosa, para tu vida profesional, para tu vida ministerial, hay un propósito de Dios para cada área de tu vida. Y vivir en el Espíritu y tener la llenura del Espíritu Santo es buscar ese propósito y vivir ese propósito en todas las áreas de nuestra vida. Ser llenos del Espíritu Santo es dejar de resistirnos a esa voluntad. Es dejar de resistirnos a ese propósito. Iglesia, es que nosotros somos tan a veces duros de corazón, tan rebeldes, tan obstinados, que sabemos lo que Dios quiere que hagamos, sabemos cuál es su voluntad, entendemos qué es lo que Él desea, pero no lo hacemos. Y eso es resistir al Espíritu Santo. Eso es resistir al Espíritu Santo. Tener la llenura del Espíritu Santo es cuidarnos de no apagar al Espíritu Santo en nuestra vida, cuidar de no contristar al Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando tú y yo queremos permanecer en nuestro pecado. Esa es la manera en que apagamos al Espíritu. Esa es la manera en que contristamos al Espíritu. Porque el mayor propósito del Espíritu de Dios en nuestra vida es nuestra santificación. Es guiarnos a la santidad. Es guiarnos a la pureza. Es mantenernos en la presencia de Dios. Y cuando tú y yo somos obstinados en nuestro pecado, somos obstinados en nuestra iniquidad, contristamos al Espíritu de Dios, apagamos al Espíritu de Dios. Entonces, ser llenos del Espíritu Santo es elegir la santidad sobre todas las cosas. Es reconocer la autoridad del Espíritu Santo, su señorío sobre tu vida, su sabiduría, entender que no te mandas a ti mismo,
que no te mandas a ti misma, que hay cosas que no haces porque no te perteneces a ti mismo. No te perteneces a ti misma, sino que te niegas a ti mismo. Tomas tu cruz y sigues a Cristo en el poder del Espíritu Santo de Dios. Hace unas semanas, un pastor al que admiro mucho, y publiqué un fragmento de su enseñanza, decía, mira, si hay algo en tu vida que tú no puedas decir que no haces porque amas a Dios, porque eres hijo de Dios, si hay algo en tu vida que las demás personas sepan que tú no haces porque eres hijo de Dios, porque eres una hija de Dios, si no hay nada que tú puedas identificar, si no hay nada que otros no puedan identificar, es evidente que no has nacido de nuevo. Es evidente que no estás siendo lleno del Espíritu. Porque cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu, cuando tú y yo estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, aprendíamos ayer o esta semana, sí o sí vamos a ir en contra de la corriente de este mundo. Y la gente lo va a notar. Y la gente lo va a saber. Y no tienes que ir por la vida diciendo, soy cristiano, soy cristiana, soy hijo de Dios, soy hija de Dios, voy a la iglesia los domingos. No. Las personas simplemente lo van a notar. ¿Por qué? Por tu manera de vivir, por tu manera de ser. Pero si vas con la corriente de este mundo, entonces, pues no eres un hijo de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo, iglesia, se trata de cultivar una relación de amor. Una relación de amor con el Espíritu Santo. Cultivar constantemente la relación más importante de tu vida. Es un caminar juntos con el Espíritu de Dios cada día, todo el día. Es un reconocimiento constante de su presencia. Es la búsqueda constante de su guía, de su palabra, de su consejo. Es pedirle que te enseñe, es pedirle que te muestre lo que de verdad es necesario, lo que de verdad importa, en aquello donde de verdad tienes que invertir tu vida, tus esfuerzos, tus capacidades, tus dones, tus talentos, tu tiempo, tu dinero, tus sacrificios, en lo que te guíe el Espíritu de Dios. Es por eso, iglesia, que esta llenura del Espíritu Santo es la forma que Dios ha establecido para que sea lo normal de nuestra vida cristiana, no la excepción. No una experiencia de a veces sí, a veces no. Temporadas que sí y temporadas que no. No, Dios lo ha diseñado para que tú y yo le obedezcamos a este mandamiento de ser llenos del Espíritu Santo. Mira al que está a tu lado y dile, sé lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo la Biblia nos da muestras de que somos unas personas, una familia llena del Espíritu Santo? Lo hace de tres maneras en el texto que leímos. De tres formas. Con nuestra alabanza, con nuestra gratitud y nuestra sumisión. Entonces vamos a ver el segundo punto. Una familia que alaba a Dios. Mira lo que dice el verso 19 de Efesios 5. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Quiero que sigas la lógica del texto. Está diciendo, no vivan desenfrenadamente, en vez de tener una vida desordenada, llénense, sean llenos del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo se va a evidenciar en lo que ustedes hablen. Hablando entre ustedes con himnos, cánticos, salmos. Pregúntate en esta noche, ¿cómo está tu diálogo interno? ¿Y cómo está tu diálogo intrafamiliar? ¿De qué te la pasas hablando en tu mente? ¿Y de qué hablas con tu familia? ¿Cómo está tu diálogo, tu hablar diario en casa? ¿De qué forma se hablan
¿Y de qué cosas hablan? Y si es evidente que no está haciendo conforme a la Escritura, entonces ese es el punto por donde necesitamos comenzar a trabajar, en disciplinarnos en nuestro hablar. Mira lo que dice Juan, capítulo 12, 49 y 50. Juan capítulo 12, 49 y 50. Está hablando el Señor Jesús y dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Viste estos dos elementos? No es solamente lo que tienes que decir, sino cómo tienes que decirlo. ¿Y será eso exclusivo para el Señor Jesús? Considera eso. ¿Será que Dios te ha mandado a ti, me ha mandado a mí lo que debemos hablar y cómo debemos hablarlo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Él dijo que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué tiene que morar abundantemente en tu vida y en la mía? La palabra de Dios. ¿Y para qué? Para que cuando tú y yo hablemos, ¿qué hablemos? La palabra de Dios. ¿Y cómo lo hablemos? Como Jesús lo hablaba. Entonces tenemos que comenzar a disciplinarnos, a pasar tiempo a diario en las Escrituras, a pasar tiempo de calidad en las Escrituras, para que nuestra mente se llene de la palabra, para que nuestro hablar sea transformado, para que nuestras conversaciones sean transformadas. Sabes, nuestro hablar puede impactar vidas y generaciones. Mira, hoy hice una investigación familiar, bueno, la hice a distancia, alguien la hizo por mí. Ahí sí se despertaron, ¿no? Ay, van a contar un chisme. Estaba preguntando a uno de mis padres cómo conoció el Evangelio. Y entre muchas de las cosas que nos contó, a mi hermana y a mí, él dijo: me dijeron que había una familia cristiana que hablaba distinto a como nosotros hablábamos, que no decían groserías. Y entonces yo fui a escucharlos hablar. No fui a preguntarles nada del Evangelio, ni nada de religión, ni nada de la iglesia, a escucharlos hablar. Y cuando los escuché hablar me di cuenta que era verdad. Y entonces el señor de esa familia, entonces ahí sí hablé con él para que me invitara a la iglesia. Yo te pregunto, ¿cuántas de nuestras familias pasarían esa prueba? ¿Cuántos de nuestros hogares tienen alrededor oídos atentos para saber cómo es que hablamos y de qué estamos hablando? Iglesia, lo que hablamos y cómo hablamos tiene un impacto directo sobre nuestra familia. Y Dios no nos envía desarmados a nuestra familia. Dios nos envía con el Espíritu Santo de Dios cuando tenemos que hablar con nuestros hijos, con nuestro cónyuge o con nuestros padres. No vamos solos. Por eso, antes de tener esas conversaciones que tenemos que tener, oramos y decimos: Señor, mira, no quiero ir en mi sabiduría. Aprendíamos esta semana, no quiero ir en mi autoridad, no quiero ir con mis palabras. Tú eres quien conoce el corazón de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mis hijas, de mis padres. Tú eres, Señor. Voy a ir en tu nombre, con tu espíritu, con tu palabra, te detienes, oras, Señor. Tú eres el que convences los corazones de pecado. Tú eres el que transformas a las personas. Ayúdame, Señor, a guiar a mi hijo. Ayúdame a guiar a mi esposa. Ayúdame a guiar a mi esposo. Ayúdame a exhortar a mis padres, a mis hermanos en amor,
a enseñarles y a mostrarles con la luz de la palabra que esto no está bien. Dios no te envía solo. Él te envía con el Espíritu de Dios, con la sabiduría de la palabra, cuando tienes que hacer una reprensión. El problema es que muchas veces, la mayoría de veces, como padres, como hijos de Dios, en una familia que no conoce a Dios, ni siquiera hacemos estas cosas. No hablemos de eso. Hay muchos padres que prefieren ignorar la situación. Muchos hijos de Dios que prefieren ignorar los problemas. Hagamos de cuenta que nada está sucediendo. ¿Para qué armamos bochinche? ¿Para qué hacemos boroló? Y sabes, en vez de llevar la luz del evangelio de Dios, del Espíritu de Dios, la sabiduría de la palabra a tu casa, cogen la iglesia como un escapismo a la realidad de su casa y de su familia. Pero padres y amados hermanos, hijos de Dios, ignorar el problema y pasar por alto la confrontación nunca va a ser la solución. Tú y yo no somos llamados a ser ese tipo de personas. La palabra del Señor dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Lo que tú y yo necesitamos hacer es llenarnos del Espíritu del Señor, ir a hacer lo que Dios nos manda hacer, decir lo que Dios nos manda decir de la manera que nos manda decirlo y confiar en Dios los resultados. Que si se cae todo, que se caiga. Dios lo restaurará y lo levantará si Él quiere, para su gloria. Que si te dejan de querer, que no te quieran. Esa es una de las frases que yo creo que más escuché en la casa de mis padres. Y si no me va a querer, pues no me quiera. Pero eso que estás haciendo no le agrada a Dios. Y aquí en esta casa no te portas así. No hablas así, no te vistes así, no escuchas esa música, no tienes esas actitudes, no tienes esas amistades, no tienes esos hábitos, no llegas a estas horas, no usas tu tiempo así. Y si no me vas a querer, pues no me quieres. Hermano, necesitamos ser valientes y aprender en el Espíritu de Dios a abordar conversaciones incómodas. Porque los hijos no se crían solos. ¿Amén o no amén? Voltea al que está a tu lado y dile: los hijos no se crían solos. Dios les dio a los padres para eso. Y si tú y yo no lo hacemos, ¿sabes quién sí lo va a hacer? El mundo. Escúchame esto, yo sé que va a sonar fuerte, pero es la verdad de la palabra. Si tú y yo no hacemos de nuestra familia discípulos de Jesús, el mundo los va a hacer discípulos de Satanás. Porque no hay un término medio. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay un término medio. Y el mundo está ansioso y con todas sus baterías y todos sus recursos enfilados para disipular a tus hijos, para trastornar su manera de pensar, para pervertir su mente, para trastornar su imagen, su concepto de quién es Dios, del amor, del alma, de la eternidad, de la salvación. Y si tú no cultivas eso en el corazón de tus hijos, con la luz de la palabra de Dios, el mundo lo va a hacer llenándolo de tinieblas y de perversión. Es tu responsabilidad y es la mía delante del Señor. Pero lo importante, iglesia, es que sepamos que no estamos solos en la tarea. Dios está con nosotros, con su Espíritu y su palabra. Algo más de lo que hablamos. ¿Qué escuchan los de tu casa acerca de la iglesia? Acerca de la iglesia local. Y pregunto esto porque hay muchas personas que tienen problemas en la iglesia, conocen la problemática de la iglesia y van a su casa
a publicar todo lo malo que pasa en la iglesia. Ay, pero es que fulanito con sultanito y perencejito, y Borondongo le dio a Bernabé, y Bernabé le pegó a Muchilanga. Y mire lo que pasó, y mire lo que hicieron, y mire lo que dijeron. Y las personas de tu casa escuchando, vea pues, todo lo que pasa, todos los problemas que tienen. Y después, tú estás preguntándote, ¿por qué será que mi familia no va a la iglesia? ¿Por qué será que mis hijos no se quieren congregar? ¿Por qué será que mi esposo no quiere saber nada del evangelio? Pues ¿por qué será? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Y cómo lo estamos hablando? Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios para cambiar nuestra manera de hablar. ¿Cómo nos dice la palabra que hablemos? Con alabanza. Una relación cercana y constante con el Espíritu Santo, ¿sabes en qué va a resultar? En una fijación en la palabra inspirada del Espíritu Santo. Piensa en tu comida favorita en este punto de la enseñanza, en la que sea, postre, pescado, sobre barriga. ¿Cuál es? Piénsalo. Yo quiero decirte algo, si tienes la capacidad económica, el tiempo y mucha hambre y la oportunidad de comerte eso, ¿será que alguien tiene que ir detrás tuyo y decirte, hermanito, hermanita, por favor, vaya y comas ese plato, tenga la bondad? Voy a contarles una chocoaventura de mi hijo, ya que no está por ahí. Él está atravesando ahorita una edad en lo que se experimenta como lo que titularon hoy en la modernidad, selectividad alimentaria. Probando alimentos y cosas que simplemente no recibe ni porque le ruegues, y otras que hay que esconderle, porque solo quiere eso. Y entonces, como lo que regularmente alimenta no lo recibe, cuando recibe eso que le gusta y no le alimenta, uno le dice, para eso sí no hay que rogarle, ¿no? Eso sí le gusta. Para eso sí no pelea, eso sí no lo discute. ¿Sabes? Eso es lo que tiene que pasar en tu vida y en la mía, con la palabra de Dios. Iglesia, es que cuando tú y yo tenemos una relación cercana y constante con el Espíritu Santo, el mayor deseo de nuestra mente y de nuestro corazón, es poder pasar tiempo en esta palabra, conociéndolo a Él, viéndolo a Él, alimentándonos de Él. La llenura del Espíritu Santo, nuestra relación con la palabra es transformada. Es un deleite oír la palabra de Dios. Es un deleite escucharla. Es un deleite leerla. Es un deleite estudiarla. Es un deleite memorizarla. Es un deleite meditarla. Es un deleite obedecerla. Y es un deleite compartirla. Y eso solamente se experimenta con la llenura del Espíritu Santo. No sé si tú conoces este tipo de restaurantes que se llaman en inglés all you can eat, todo lo que puedas comer. Son unos restaurantes que tú vas, pagas 50, 60 mil pesos por estar allá 2 horas, o 3 o 4. Y hay todo un buffet con todas las comidas que tú quieras. Dulces, sal, postres, helados, pescados, carnes, todo lo que puedas comer en ese tiempo. Entonces el problema con la mayoría de personas es que cogen en la primera tanda el morro de comida. Y dicen, no, pero es que toca aprovechar porque vea, todo lo que pueda comer. Se me acaba el tiempo. Pero ¿sabes qué pasa? Que comen tanto que después ya están llenos. Un heladito, uy no. Un postrecito, uy no. Ya estoy hastiado. ¿Quieres más de ese plato? No, ya me hastié.
Sabes, cuando tú y yo tenemos la llenura del Espíritu Santo, nuestra relación con la palabra de Dios cambia de tal manera que es un delicioso manjar espiritual que nunca nos hastía y que nunca se acaba. Y cuando tenemos corazones llenos de la palabra, va a ser inevitable que vivamos en continua adoración y alabanza y canción al Señor. Porque nuestros corazones no se van a cansar de reconocer las perfecciones de Dios, de proclamar sus atributos. Y entonces nuestra manera de hablar va a cambiar. Va a ser de la grandeza de Dios de lo que vamos a querer hablar y no de los problemas. Va a ser de las obras de Dios, de las maravillas de Dios, de lo que vamos a querer tratar y no de las otras personas y no de las otras circunstancias. Va a cambiar nuestra conversación interna, va a cambiar nuestra relación familiar. Imagínate una familia llena del Espíritu Santo donde juntos se puedan encontrar constantemente razones para alabar a Dios en unidad. Y cuando tengamos ese tipo de confrontaciones y conversaciones difíciles que son tan necesarias, sabes, no va a acabar en el desastre, va a acabar en gratitud, en adoración y en arrepentimiento delante del Señor para que tu familia y la mía crezcan en santidad y en llenura del Espíritu Santo. Dale la gloria al Señor por eso. Tercero, una familia que valora y expresa la gratitud. Dice Efesios 5:20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos eso decimos, uy, no, ese estándar está muy alto. ¿Y es que acaso Dios ignora el dolor? ¿Y es que acaso Dios ignora el sufrimiento? ¿Y es que acaso Dios ignora mis crisis? ¿Y es que acaso Dios ignora lo que me hicieron? ¿Que me pide que le dé gracias por todo? ¿Cómo le voy yo a dar gracias a Dios por X, por Y situación? Por lo que sea. ¿Sabes? La carne, el mundo y Satanás tienen todos el mismo lenguaje, que es el lenguaje del infierno. ¿Sabes cuál es el lenguaje del infierno? La queja, el lamento, el lloro, la rabia, la frustración, el crujir de dientes, el rencor, la amargura, el resentimiento, el odio contra Dios y contra los demás. Nuestra carne se encuentra, decimos coloquialmente, en su salsa, en su hábitat natural y fluye con facilidad en todas estas cosas. Cuando está rumiando allá en la mente el dolor, cuando está odiando, cuando está llenándose de rencor, de amargura, cuando está ya recordando las heridas, lo que me hicieron, cuando está cultivando deseos de venganza, de retaliación, cuando está recordando su pobre orgullo herido, porque nuestra carne vive alabándose a sí misma y sirviéndose a sí misma. ¿Sabes? Es impresionante lo que nuestra carne es capaz de hacer. Y te voy a compartir la siguiente ilustración. Todos sabemos qué fueron los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Creo que la mayoría lo sabemos por cultura general. Hay sobrevivientes de lo que hoy se llama el Holocausto. Pero sabes, entre los muchos testimonios de las personas que fueron allá, leí el siguiente que no es testimonio sino tristemonio. Literalmente. Una persona que allá en un campo de concentración escribió, como queriendo hacer y dejar sus memorias: nunca he creído en Dios, pero hoy me gustaría que existiera para poder verlo y escupirle en su rostro. Esa es nuestra naturaleza. Eso somos todos sin Dios. Eso es nuestra carne. La palabra del Señor dice que
todos los designios, todos los deseos de nuestra carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden hacerlo. Yo quiero invitarte a que con sinceridad en esta noche, delante del Señor, evalúes tus pensamientos. Y delante de Dios tú puedas identificar cuánto de eso hay en ti. Cuánta queja, cuánta amargura, cuánta falta de perdón, cuánta frustración, cuántos deseos de venganza, cuánta inconformidad. Y piensa en esta noche, ¿es así como quieres vivir? ¿Es ese el legado que quieres dejar? ¿Es eso lo que tú quieres que defina tu vida, tu mente y tu corazón? Mira lo que dice Romanos capítulo 8, verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Espíritu Santo de Dios interrumpe en nuestra vida y somos nacidos del Espíritu, nuestra naturaleza es transformada en un giro de 180 grados. Y la norma de nuestra vida deja de ser nuestro vano orgullo y se convierte en humildad y por tanto en gratitud. Porque el orgullo siempre nos lleva a pensar que todo lo que tenemos lo merecemos, incluso que nos merecemos siempre mucho más de lo que tenemos. El orgullo nos lleva a un estado de una continua inconformidad. Nunca es suficiente, nunca es suficientemente bueno, nunca es una cantidad suficiente, merecemos más. Eso nos dice el orgullo. Pero sabes, la humildad es lo que nos lleva a pensar que realmente, si somos sinceros delante de Dios, no merecemos absolutamente nada sino su ira, de la cual Él nos libró por su gracia y por su misericordia. Y que todo lo que podamos tener, sea mucho, sea poco, es un gran don de la misericordia y de la gracia de Dios. Y por eso siempre van a haber motivos para estar agradecidos y para permanecer en gratitud. El sentir de nuestro espíritu controlado por el Espíritu de Dios es siempre hallar motivos para agradecer a Dios en medio de cualquier situación, dificultad, crisis, dolor. ¿Sabes por qué? Porque en el Espíritu hay una abundante confianza en el amor, en la fidelidad y en el cuidado de nuestro amoroso y fiel Padre Celestial. Podemos estar confiados en Él, podemos estar agradecidos con Él. El lenguaje de los redimidos, el lenguaje del cielo es la alabanza, es la adoración, en gratitud por todo lo que Dios es y por todo lo que Dios ha hecho y por todo lo que Dios ha revelado de sí mismo para su gloria. Va a ser la adoración y la alabanza y la gratitud lo que harán de nuestra familia, de nuestra casa, un pedazo del cielo en la tierra. Piensa en esto, si en esta noche pusiéramos en una balanza toda la queja que tuviste en tu mente, en tu corazón esta semana, y en otro lado toda la gratitud, la adoración y la alabanza, ¿hacia dónde se inclinaría eso? ¿Qué está pesando más? ¿Qué es lo que está dirigiendo tu vida y la mía? Si hiciéramos ese mismo ejercicio con lo que hablas con tu familia, con lo que se habla en tu familia, con esas conversaciones intrafamiliares, ¿qué pesa más? Nuestras quejas, nuestras preocupaciones, nuestra murmuración, nuestra inconformidad, o la gratitud, la alabanza y la adoración a Dios. Eso es lo que marca el legado de lo que estamos dejando. Y último punto, una familia que vive en sumisión. Efesios 5, 21. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Sabes? Otra traducción válida para este término es sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios.
Y esto nos permite tener un enfoque importante de esta lectura en estos 4 versículos. Desde el verso 18, no se embriaguen con vino, porque esto resulta en una absoluta pérdida. En vez de eso, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Hablando entre ustedes con alabanzas para Dios, dando gracias a Dios y sometiéndose unos a los otros. Evidencias de la llenura del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque la naturaleza del Espíritu de Dios en nosotros, la naturaleza del Espíritu de Cristo es la humildad. La humildad que se hizo evidente cuando Él se encarnó. Lo que dice Filipenses 2, del 3 al 11, por cuestión de tiempo no lo vamos a leer, pero es donde Pablo les está diciendo a los filipenses, no hagan nada por vanagloria, antes bien con humildad, considerándose los unos a los otros como superiores a ustedes mismos. Por eso una vida llena del Espíritu Santo puede mantenerse constantemente humilde. ¿Sabes qué puede hacer una persona humilde en la llenura del Espíritu Santo? Lo que hizo Jesús, considerar a otros como superiores a sí mismo. Puede considerar a otros como dignos de su amor, de su Cristo, dice 2 Corintios 5:16. Así que ya no vemos más a las personas desde nuestro orgullo o desde las circunstancias o desde la manera de ser de ellos, sino que las vemos desde Cristo. Vamos a ver a las personas que Cristo amó, perdonó y a las que Cristo sirve. Y un corazón humilde en el Espíritu no se considera en ninguna medida superior ni mejor a Cristo. Entonces considera lo siguiente: si Cristo le amó, ¿por qué yo no? Si Cristo le perdonó, ¿por qué yo no? Si Cristo le sirve, ¿por qué yo no? Si yo no soy superior a Cristo. Entonces, ¿qué está modelando tu vida y la mía? ¿La carne o el Espíritu? Esta sumisión se refleja en las relaciones familiares. Y todo lo que sigue allí en la carta de Efesios, desde el verso 22 hasta el capítulo 6, verso 9, se trata de esposas que aman y respetan a sus esposos y ceden el liderazgo de sus hogares a sus esposos. Gracias por ese amén, esposos. Esposos que se sujetan a Cristo y aman a sus esposas, las honran casándose con ellas y ejercen un liderazgo servicial como el de Cristo para representar en ellos la relación de Cristo con la iglesia. Y lo mismo sucede con la relación de los padres y de los hijos, y de los empleados y de los jefes. ¿Cuál es el resultado? Familias caracterizadas por una mutua sumisión, en humildad, no es en la competencia y en el orgullo de decir, pues cuando Él cumpla, yo cumplo. Cuando ella o él o ellos hagan lo que tienen que hacer, entonces ahí sí yo le hago. ¿Sabes por qué no? Porque es que tu compromiso y el mandamiento y la orden que tienes no es de ellos, es de Dios. Y Él ya lo hizo. Él ya lo cumplió. Y esa tiene que ser tu motivación y la mía. No es la competencia de supervisar el desempeño del otro, sino sí de estimularnos y animarnos mutuamente para agradar de forma personal y de forma diligente al Señor y de forma familiar en todo lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, que es agradable delante de Él. Dale la gloria al Señor y ponte sobre tus pies. Amén. Ponte de pie y vamos a orar. Para que podamos vivir en la llenura del Espíritu,
de tal manera que ese sea el legado de nuestra familia y de nuestra casa y de nuestra vida. No sé cómo está hoy tu relación con el Espíritu Santo de Dios, pero yo quiero pedirte que le pidas al Señor que le ayudes a ser sincero, ser sincero. Que Él te pueda ayudar en esta noche a estar en comunión con el Espíritu. Si le has resistido, si le has contristado, si le has apagado, si has decidido por mucho tiempo vivir en tu carne, hoy es el tiempo de arrepentirse. Hoy es el tiempo de pedir perdón. Hoy es el tiempo de volver en amistad con Él. La palabra del Señor dice: vuelve ahora en amistad con Dios. Si no le has dado el lugar que Él merece, si no le has prestado la atención de la que Él es digno, si no has reconocido su autoridad, su sabiduría, su señorío en áreas de tu vida, si has impuesto tu voluntad y tu opinión sobre la del Espíritu Santo, hoy arrepintámonos, pidámosle perdón. Si hemos ignorado la preciosa persona que es Él, si lo hemos puesto a un lado, Espíritu de Dios, ven en esta noche y manifiesta aquí tu presencia, Señor, y ministra nuestro corazón. Señor, que esto que escuchamos hoy no sea solamente un ideal de una vida cristiana, sino que sea algo que podamos experimentar, Señor, la mayor parte de nuestra vida, la mayor parte de nuestro día, la mayor parte de nuestro tiempo, Señor. Estar cerca de ti, honrarte a ti, Señor, rendir delante de ti nuestra voluntad, nuestra vida, Señor. ¿Qué tal si comienzas a adorarlo? La palabra del Señor decía en esta noche que llenos del Espíritu